Saludos, es una bendición estar con ustedes un domingo más en esto que es el mensaje. Estamos desarrollando la serie Cambios. Esta serie la hemos comenzado a compartir a lo largo de este mes de julio. Este será nuestro último mensaje de esta serie, Cambios. Y nos encaminamos a la serie del mes de agosto, que les invito desde ya a que se preparen porque estará estará muy buena, sin duda alguna. Bueno, nuestro mensaje para hoy, que se desprende de la serie Cambios, es este: en los cambios, ¿dónde está Dios? Es una pregunta. ¿Qué lugar, qué actitud, qué postura tiene Dios en medio de los cambios que nosotros experimentamos? ¿Dónde está Dios en medio de los cambios? Y nuestro texto de introducción al mensaje de hoy está registrado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 37, 38, de la Nueva Traducción Viviente. Pronto se desató una tormenta feroz. Yo rescato esto ahí, porque es precisamente eso lo que se está dando en ese contexto, un cambio. Y lo vamos a ver cuando leamos todos los versículos donde aparece esta frase que estamos tocando al comienzo del mensaje. Así pasa, de pronto los cambios llegan, de pronto pasan cosas, como he mencionado, algunas las tenemos planeadas, otras no las tenemos planeadas. El asunto es que hay cosas que pasan así, pasan de pronto. Los discípulos van tranquilos en esa barca y de pronto se desata lo que se describe aquí como una tormenta feroz. Así vienen los cambios a veces, vienen con esa ferocidad y se expresan como literalmente tormentas que caen sobre uno y golpean fuerte. Hay cambios que golpean fuerte y da la impresión que uno se va a hundir, que uno va a sucumbir, que uno va a naufragar. Pero bueno, vea usted lo que sigue en la lectura. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron los discípulos. Porque así es, cuando hay cambios repentinos, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? Es que a Dios no le importa todo esto que estoy sufriendo, todo esto que estoy viviendo, porque, pues sí, los seres humanos somos así. Tendemos a preguntarnos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió esta situación? Todo estaba tan bien y de repente pasa que estoy donde estoy y estoy viviendo lo que estoy viviendo y estoy experimentando todo esto que estoy experimentando, y uno dice, bueno, ¿será que no le importa a Dios? ¿No le importa? Esa fue la expresión de los discípulos. Entonces noten ustedes, están ellos en esa barca, se desata un cambio repentino, una tormenta feroz que busca hundirlos, y la pregunta de ellos es esta: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron ellos. Y bueno, coloco estas notas de introducción de nuestro mensaje. En muchas ocasiones, en medio de los cambios, pensamos que Dios está distante y distinto para nosotros. Así es. Y es lo que vemos acá en la expresión de los discípulos. Bueno, basados en esta porción bíblica, miremos dónde está Dios cuando experimentamos cambios en nuestra vida. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 36 hasta el 40. Ahí está contenido parte de lo que ya he tocado en la introducción del mensaje. Leo para ustedes. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto, y aquí lo que ya leímos, se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Bueno, en toda esta lectura que hicimos está contenido dónde está Dios en medio de los cambios. En primer lugar, queridos hermanos, en los cambios Dios va con nosotros. Dios va ahí, en las situaciones de vida.
Dios va ahí. ¿Qué significa esto? Que no nos abandona, Dios permanece fiel. Miren ustedes lo que dice versículo 36. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. O sea, en eso que tú estás experimentando, no solo estás tú y los cambios que estás viviendo, Dios está ahí. Dios va contigo en la barca. Y puede hacer que se desatan esos vientos fuertes y da la impresión que te vas a hundir. No te vas a hundir, porque Dios está ahí, el Señor está ahí. Los discípulos iban ahí y por un rato pensaron como que Jesús no estaba. Estaba físicamente, pero que no le importaba. Como que se había desentendido de ellos. Como que habían perdido la fidelidad de Jesús para solidarizarse con el momento que estaban viviendo. No hay tal cosa. Dios va con nosotros. Dios nos salta de la barca y nos deja solos. Dios va. Entonces, ¿dónde está Dios en medio de los cambios? Con nosotros. ¿Dónde está Dios en medio de tus cambios? Contigo. Dios va con nosotros en la barca. En segundo lugar, ¿dónde está Dios en medio de los cambios? Bueno, en los cambios Dios sigue en su trono. ¿Dónde está Dios? En su trono. Esto significa que está al control. Lo que quiero decir con esto es que no pierde el control. Él sigue tranquilo. Los cambios es a nosotros, queridos hermanos, que nos alteran. Los cambios es a nosotros que nos golpean. Pero a Dios no. Dios no sufre por los cambios. A Dios no hay nada que lo va a tomar por sorpresa. Dios conoce todo y tiene control de todo. Dios está en su trono. Está contigo, pero está en su trono. Es decir, que Él tiene control. Él no ha perdido el control. Versículo 38 dice, Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. ¿Por qué destaco esto? Porque mientras los discípulos están gritando, alarmados, con miedo, con falta de fe, miren, Jesús está tranquilo. ¿Qué significa? Que los cambios no alteran a Dios, queridos hermanos. Los cambios nos alteran a nosotros, pero Dios está en su trono. Dios tiene poder, Dios tiene autoridad. Y en medio de los cambios que tú estás experimentando, el Señor está en su trono. Él sigue teniendo el poder. No te preocupes. Tiene el poder para hacer que esas tormentas se calmen. Él tiene la autoridad, como se describe más adelante, para hablarle las circunstancias que tú estás viviendo y hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Lograr lo que tú y yo no podemos lograr. Porque Él sí tiene el poder. El poder que nosotros no tenemos, Él sí lo tiene. El poder que a veces nosotros perdemos en medio de los cambios, Él nunca lo pierde. Dos cosas he dicho. ¿Dónde está Dios en medio de los cambios? En primer lugar, Dios está y va con nosotros. En segundo lugar, Dios sigue en su trono. Dios no pierde control, no pierde autoridad. En tercer lugar, en medio de los cambios, Dios manifiesta su poder. Ahí está Dios para manifestar su poder. Miren ustedes que para Dios el cambio es una oportunidad, no un problema. ¿Una oportunidad para qué? Para hacer evidente su poder. Y lo que les decía hace un momento, versículo 39, dice, cuando Jesús se despertó, ¿qué hizo? Reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente, así como se soltaron de pronto, así de repente también escucharon la autoridad de aquel que está en el trono, está en su trono, que es Dios, que no pierde autoridad. Y le habló a las circunstancias que cambiaron y la llamó al silencio, porque así es. Cuando hay cambios, hermanos, hay voces, hay cosas que están ahí golpeándote como olas, como vientos contrarios y pues alteran todo, alteran lo exterior de uno y alteran lo interno de uno también. Tú comienzas en tu mente, comienzas en tu corazón. Si el Señor tiene la autoridad y el cambio es una oportunidad para que Dios manifieste su poder. ¿Dónde está Dios en medio de los cambios? Manifestando su poder. Es una oportunidad. Eso que estás experimentando es una oportunidad para que veas el poder de Dios y la autoridad de Dios manifestarse, en medio de lo que tú estás viviendo. Y dice, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Dale espacio a Dios para que Dios venga y manifieste su poder y traiga calma a aquello que es tormenta para ti, aquello que se desató,
que te está golpeando y te está tratando de hundir. Deja que el poder de Dios intervenga para que entonces venga la calma que tú necesitas. Y finalmente, ¿dónde está Dios en medio de los cambios? En los cambios Dios está animándonos a la fe. Así es una oportunidad siempre el cambio para que nos animemos no a dejar de creer, sino a tener fe. Ahí, en medio del cambio, Él nos estimula a confiar y a no dudar. Y mire lo que pasa en el verso 40. Dice, luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y entonces aquí la pregunta, ¿todavía no tienen fe? Porque de lo que se trata es eso. De lo que se trata es que el cambio es la oportunidad para que tú veas el poder de Dios, pero también para que tú crezcas en la fe. Nosotros crecemos en la fe cuando vemos que Dios intervino en un asunto que nosotros pensamos que nos iba a hundir. Y todos, como les he dicho a lo largo de estos mensajes, hermanos, experimentamos cambios. Y los cambios a veces son planeados y a veces no son planeados. No son planeados. Pasan, ocurren de pronto. Y uno se queda con la sensación de que las cosas no van por buen camino, porque siente los vientos contrarios y siente la tormenta de la situación. Pero la gran pregunta que hemos contestado a Biblia abierta es, ¿dónde está Dios en medio de nuestros cambios? ¿Qué papel juega Dios en medio de los cambios que estás experimentando? Y hemos dicho, en primer lugar, que Dios va con nosotros. No salta de la barca, no se desentiende, no, Dios nos acompaña fielmente, Él va con nosotros. En segundo lugar, en los cambios, Dios sigue su trono. Es decir, Dios no pierde control. A nosotros nos afectan los cambios, pero a Dios no. En tercer lugar, en los cambios, Dios manifiesta su poder. Eso que estás viviendo es una oportunidad para que veas el poder de Dios. Y en medio de los cambios, Dios nos estimula a creer, a tener fe, porque eso que a veces nos pone ahí a temblar y saca de nosotros los miedos y las cosas que nos toca experimentar, es la oportunidad entonces para que depositemos confianza y nuestra fe crezca y aumente. Así es que, hermanos, afirmemos esto. He querido tocar este mensaje al final como un cierre de todo esto que hemos experimentado a lo largo de estos mensajes y que hemos recibido de parte de Dios a lo largo de estos mensajes. De tal manera que espero que esta serie haya sido de bendición para ustedes y por favor, en la medida de lo posible, vuelvan a escuchar cada uno de los mensajes y verán cómo en cada momento el Señor fue compartiendo para al final entregarnos este gran mensaje de los cambios en nuestra vida. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias que abrimos tu palabra y encontramos en ella, Señor, el consejo que nos anima a verte a ti, Señor, y saber dónde estás tú en medio de los cambios que experimentamos en nuestra vida, que todos los vivimos de una u otra manera. Padre, gracias que tú estás con nosotros en medio de los cambios, no nos dejas, permaneces fiel. Gracias, Señor, también que tú sigues en tu trono. Los cambios, los vientos que quizás nos golpean a nosotros y a nosotros nos ponen a tener miedo, a ti no, Señor. Tú no te alteras por nada de eso, tú sigues teniendo el control y nunca lo pierdes. Y gracias, Señor, que una manifestación de ese control es el poder que tú manifiestas en medio de los cambios. Los cambios son una oportunidad para que tú, Señor, te manifiestes y nosotros podamos ver tu gloria y tu autoridad en medio de lo que estamos viviendo. Y gracias, Señor, también que los cambios son la oportunidad para que nos animemos a la fe, a creer. Querido hermano, eso que estás viviendo, esa situación que comenzaste a vivir, esos vientos que se desataron, eso que está soplando fuerte, eso que tú crees que te va a hundir, no te va a hundir. Al contrario, tu fe va a crecer, vas a ver el poder de Dios, te vas a dar cuenta que Dios está al control de todas las cosas y te darás cuenta también que el Señor está contigo, que nunca te va a abandonar. Él permanece fiel. Gracias te damos, Señor, por tu palabra entregada a nosotros a lo largo de este mes de julio y la hemos recibido con gratitud en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, cerramos esta serie y nos disponemos a comenzar el mes de agosto con una serie más en esto que es el mensaje. Bendiciones.